El Senado apura la aprobación, la ratificación del TEMEC que sustituirá al Telecán en un momento complejo de las relaciones con Estados Unidos por la crisis migratoria. Tratan de que los temas no se mezclen al mismo tiempo que desde el Ejecutivo confían en que la ratificación de este tratado comercial pueda servir para reducir al menos el margen de maniobra del presidente Trump con su política de imponer aranceles, contraria justamente a la apertura comercial que ofrecen estos tratados. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El Senado trabaja con celeridad en la ratificación del TEMEC, que recibió del Ejecutivo en medio de la apertura de una crisis comercial y migratoria que desató el presidente Trump, sin detenerse en el impacto para el aval de dicho instrumento en los congresos de ambos países. México confía en su pronta ratificación, incluso acelera su marcha como parte de la necesidad de pertrecharse ante la posibilidad de que vuelvan las amenazas comerciales de Trump en los 45 días de plazo para contener la migración centroamericana en el sur de la frontera con México. Por lo pronto, más de 900 asociaciones y cámaras agroalimentarias estadounidenses enviaron una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado. Posiciones. 1. Los presidentes de las comisiones en el Senado que analizan su ratificación dijeron que estará listo antes del próximo martes, a fin de que pueda ser votado en el Pleno en el periodo extraordinario convocado del 19 al 21 de junio próximos. 2. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, indicó que se inicia este análisis en un contexto en el que México pudo haber vivido una de las peores crisis económicas y comerciales. 3. Las asociaciones agrícolas estadounidenses destacan en su misiva que en los últimos 25 años las exportaciones de los sectores a los que representan hacia sus vecinos se han cuadruplicado y el empleo también se ha disparado a raíz de este impulso. 4. El legislador Napoleón Gómez aseguró que será necesario para la ratificación tener un mecanismo de monitoreo y financiamiento para que México y los países norteamericanos exista obligatoriedad para implementar los compromisos laborales adquiridos en el acuerdo. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy el Senado aprobó tener un periodo extraordinario la próxima semana y ahí se prevé la ratificación del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que sustituirá a el Telecán. Es un asunto que interesa al gobierno de México empujar porque cree que eso puede ayudarle a reducir el margen de acción al presidente Trump, junto con, evidentemente, reducir los flujos migratorios cuando se vence el plazo para evaluar si el acuerdo migratorio se está llevando a la práctica o no. Vamos a hablar sobre el TEMEC. Muchas gracias por estar con nosotros a la senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Un placer, de verdad, que estés con nosotros. Al contrario, para mí es muy importante que la opinión pública esté informada del proceso que lleva. De un proceso súper confuso. Por eso tenemos que aclararlo. De paso. Por eso tenemos que aclararlo y por eso es importante que nos abran los espacios. Muchas gracias. Sin duda, muchas gracias a ti. Roberto Cepeda, del Centro de Estudios de América del Norte de la UNAM. Un placer tenerte aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación, José. No, muchas gracias a ti. Y Alfredo Araiza, tú ya estás con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte. Empiezo contigo y te diría, primer tema que nos preocupa, ¿este es el mejor momento y por qué, o sí o no, para ratificar el TEMEC? Es muy importante contextualizar lo que está ocurriendo. Nosotros en el Senado de la República llevamos 6 meses haciendo el análisis del Tratado de Libre Comercio. Iniciamos antes de que se hiciera el cambio de gobierno con el anterior equipo negociador. Hicimos nuestras aportaciones, una mesa en la que concurrimos todas las fuerzas políticas para empujar un tratado que le ha dado un beneficio enorme a nuestro país en materia económica. Este es el momento de hacerlo después de la última semana en la que nos meten una amenaza de aranceles que puede provocar una crisis económica, donde más nos están diciendo que tienes que cumplir tales tareas en 45 días. Este es el momento, Creo que es el momento. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar el tema migratorio y las amenazas de Trump de un tratado internacional del cual todos somos beneficiarios. Aquí todos perdemos si no lo logramos
y todos ganamos si llegamos al consenso. Pero ¿nos ayuda algo en este momento Sin lugar a ratificarlo dudas, o por qué no postergarlo? Pues no creo que podamos tampoco ser la agenda de los twitters de Trump. Yo soy muy respetuosa de los gobiernos en el exterior, pero sin lugar a dudas tampoco cederemos a las presiones de tener que aprobar o no. Nosotros traemos nuestra propia agenda política en el Senado, uno de esos temas, por supuesto, que es el tratado comercial, y mucho más cuando ahora Canadá llevó ya a su Congreso el análisis, cuando Estados Unidos también envió a su Congreso el análisis y México nos los envía hace algunas semanas. Digamos, el mensaje del Senado es: nosotros tenemos nuestra propia agenda, no vamos a seguir con tus ritmos. Así es. Y además nos interesa que no se mezcle con el tema comercial. ¿Cómo lo ves, Roberto? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí crees que es correcto el mensaje que quiere enviar el Senado? Y si este es el momento para ratificarlo. Obviamente yo considero que es un momento oportuno de mandarle al presidente Trump un mensaje de que el gobierno de México apuesta por la integración comercial, y justamente este fue una de las banderas de la delegación mexicana del canciller Ebrard: buscar aliados que se están beneficiando con el comercio con México, cámaras de comercio, gobernadores, en fin, y esos sacaron la cara, ¿no? Incluso los representantes, la Cámara de Representantes, el Senado, los republicanos, también se manifestaron a favor de la relación comercial, de que se ratifique el TEMEC. Y bueno, esta imposición de aranceles iba a meter mucho ruido, y está metiendo mucho ruido en este momento a la discusión en los tres países por la ratificación de este tratado importante que genera millones de empleos, 14 millones de empleos en Estados Unidos, y que son muchísimos, ya lo dijo la Cámara de Comercio la semana pasada. Entonces es un asunto que beneficia a los tres países, como dice la senadora, ¿no? A ver, mete mucho ruido, eso sin duda. Eso sin duda. Eso no, de eso no tenemos duda. Nadie lo pero dice. no le importó al presidente Trump meter ese ruido cuando también ahí en su parlamento, en el Congreso norteamericano, tienen que hacer la ratificación. ¿Por qué? Y tampoco además le importó mezclar los dos temas. Incluso encontró la llave de oro que se llama aranceles. Para unir los dos ámbitos. Bueno, en mi perspectiva es como muy común de Trump en particular el mezclar o utilizar temas que puedan resultar ventajosos, sobre todo en términos electorales. Entonces, inmediatamente lo hace, lo manifiesta y se presenta de esta manera, ¿no? De hecho, no es la primera vez que presenta este tipo de actitudes. En algún momento se inventa algún enemigo y lo ataca posteriormente, ¿no? A este supuesto enemigo inventado. Lo hizo con nosotros primero, después se concentró un rato en Canadá, después vino China y volvemos a regresar a nosotros, ¿no? Como en un escenario de volverse a... Y pues sí, evidentemente no le importa meter ruido, porque al final sirve a sus intereses, ¿no? Al final sirve como en esta... Y creo que es acertada la política, sobre todo del Senado, de marcar una agenda separada, decir, no, un tema es migración y otro tema es comercio exclusivamente. A ver, entiendo el mensaje, entiendo la orientación de esta decisión en el Senado, pero me pongo a pensar, a ver, en este escenario, México, a pesar del castigo, acelera la ratificación del TEMEC. Estados Unidos no se mete, o le ganan los tiempos o no le interesa, y entonces se posterga, y en 45 días te dicen, ¿sabes qué? Vamos a tercer país seguro, y en 90 te dicen, ¿sabes qué? Y además ahí te van los aranceles. Mira, es muy importante mandar un mensaje muy claro. Yo creo que ¿cómo primero... ¿Cómo nos pegaría eso? ¿O cómo le pegaría a la como ratificación país, del TEMEC? y esto lo comento a título personal, no estamos listos para ser un tercer país. No estamos listos. No podemos tener una emergencia como la que se está planteando en el ámbito de comunicación, en donde escuchamos es que si no, entonces vamos a tener que quedarnos con todos los que están pidiendo asilo en Estados Unidos, y qué vamos a hacer con... México no está listo para ser ese tercer país. ¿Qué necesitamos? Sí acelerar y presionar la firma de este tratado, porque efectivamente Trump es el presidente de los Estados Unidos, pero en materia económica Trump no es Estados Unidos. Hay una serie de gobernadores, hay una franja de empresarios, hay gente que depende su economía del trabajo y del tratado. México tan solo creció 543% desde hace 25 años, sí, pero hemos mantenido un crecimiento económico gracias a este acuerdo de comercio. Entonces,
tenemos que mandar un mensaje de fortaleza. Apoyamos las decisiones del gobierno en esta emergencia de responder. La llegada de Marcelo Ebrard, sin lugar a dudas, está respaldada por el Senado, pero el Senado no se va a someter a los deseos de Trump ni a las amenazas que si en 45 días no cumplimos con la detención de la migración o bajar los índices migratorios, entonces nos tendremos que convertir en un tercer país, y además el Senado lo tendrá que ratificar, y es ahí donde... Qué laberinto, Es Perdón, complicadísimo. qué laberinto, es Roberto, voy contigo, pero complicadísimo. a ver, me gusta esa postura, en el sentido, en México puedes ir en efecto con realismo, no estamos listos para ser tercer país seguro, pero queremos seguir con el proceso de ratificación. Es decir, tratar de separar lo que Trump unió. ¿Lo ves eso factible? Mira, ¿Lo ves José, posible? yo creo que justamente coincido con lo que dice Alfonso, es un tema político en Estados Unidos y yo no creo que vayamos a llegar a la opción del tercer país seguro que está pidiendo Donald Trump, porque no tenemos los recursos, las capacidades, la infraestructura, y además que eso también socava la soberanía de México. Yo creo que evidentemente lo que está haciendo Donald Trump es lucrar políticamente con este tema, y si algunos pensábamos la semana pasada que a lo mejor llegaba al 5% o al 10% en los aranceles, y ya después que se lanzaba su candidatura a la reelección presidencial los iba a quitar, bueno, ahora pensamos que efectivamente en este periodo de 45 días yo creo que se dará la cooperación entre México y Estados Unidos, y ya no será un tema. Yo no creo que Donald Trump vaya a poner los aranceles, porque en este caso, bueno, tienes que ser tercer país seguro, entonces no estoy de acuerdo, dice el gobierno de México, entonces ponemos los aranceles y México va a retaliar, va a poner otra vez el 5% y así nos vamos a ir. Ese escenario yo no lo veo, ¿no? Entonces yo creo, entre poner los aranceles y las amenazas, yo creo que hay mucho camino, ¿no? Bueno, eso y voy a tener que hacer un corte comercial, pero regreso con ese tema con los tres. Sí, un poco lo que estamos viendo no solamente es un asunto coyuntural, sino a lo mejor un replanteamiento, por lo menos desde allá, de la relación con México, que toca justo lo que acabas de decir, el tema de la soberanía. Estamos hablando de la ratificación del tratado, el tratado comercial, el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que sustituirá a el TLC. Se apura su ratificación la próxima semana en periodo extraordinario en el Senado. Y antes de irnos a corte, me quedé justo contigo, Alfonso, y el tema era, a ver, ¿qué estamos viendo? Por un lado, a ver, digo, porque eso seguramente lo que el público se pregunta. Claro. Vamos a avanzar en la ratificación de un tratado de libre comercio al mismo tiempo que nos dicen, ahí te van amenazas de aranceles. Esto es un poco difícil, una contradicción complicada, pero al mismo tiempo uno dice, a ver, y no estamos viendo un nuevo tipo, una nueva era en la relación entre dos países, en lo que se vale las dos cosas, intervenir en la soberanía a través de los aranceles, al mismo tiempo que ratificar procesos de apertura comercial. Híjole, el caso también en particular, lo que a mí me gustaría resaltar en este sentido es que tenemos un presidente sumamente impredecible en los Estados Unidos, entonces cambia las reglas del juego constantemente. Entonces, por un lado tú piensas, o en la lógica de la diplomacia tradicional, piensas que se siguen ciertos protocolos, pero en el caso de él no es así. Se presenta en este escenario y de repente abre hoyos donde no los había. De repente abre las amenazas de aranceles mezclándolos con seguridad nacional y mezclándolos con migración. Entonces se vuelve un tema sumamente complicado el poder atender a esta persona o el poder abordarla o siquiera predecirla, ¿no? Ahora, me gustaría también mencionar que con respecto a lo que mencionábamos hace rato, de si son los momentos adecuados, pues yo creo que sí, de la ratificación. ¿Por qué? Porque si nos prolongamos un poco más, se pueden venir a las próximas elecciones y la ratificación tarda mucho más y se tendría que hacer válido, digamos, lo que él mismo cataloga como el peor tratado de la historia, el mismo Telecán. Tenemos que regresarnos a esas, entonces, los tiempos sí. Tú mismo lo dices, es un momento confuso y justo ustedes tienen el próximo viernes allá en el Senado la comparecencia del canciller Ebrard, que además lo están citando para que explique, ¿no? Sí, para que les cuente citarlo... de qué va el tratado, cuál es el contenido, si hay letras chiquitas, no cuál del es. Tratado, realmente queremos conocer a fondo el acuerdo al que perdón. llegó. El tratado lo conocemos, lo tenemos claro, es necesario, México lo necesita, Canadá y Estados Unidos también. Nos va a generar empleo. En estos 34 capítulos existentes hay 10 nuevos en donde las pymes están tomadas en cuenta, en donde el tema de corrupción también es un nuevo capítulo. En fin, creo que tenemos mucha claridad.
que no podemos mezclar Tratado de Libre Comercio entre los tres países con temas de amenazas y aranceles. Qué difícil, estás en plena ratificación y vas a tener al canciller justamente citado no para el tema del TEMEC, sino para que te explique el acuerdo que te están obligando a poner en marcha. Los senadores tenemos que tener certeza de que si ratificamos, porque somos los únicos que podemos hacer esta ratificación, si ratificamos el TEMEC, se va a cumplir. Porque ¿de qué nos sirve un acuerdo firmado cuando hoy es vigente el Telecán, cuando hoy dice que el presidente de los Estados Unidos no podrá incrementar en porcentaje a los aranceles si no es a través de un acuerdo en su Cámara de Senadores y con las 2/3 partes para aprobarlo? ¿Cómo vamos a permitir mezclar este tipo de cosas y cómo vamos a someternos a los deseos de un improvisado, y así lo veo yo, que nos comunica a través de Twitter sus decisiones, que me parece una falta de respeto no solamente a los ciudadanos estadounidenses, sino a cualquier otro país, que amanecemos todos los días tomando el teléfono a ver de qué humor. No podemos estar sometidos a esta presión, por eso Ebrard irá el viernes a las 12 del día a la permanente, a las Comisiones Unidas, y a precisar si el acuerdo trastoca el tratado, entonces probablemente ni siquiera estaremos en condiciones de aprobar al Tratado de Libre Comercio, que ya fue firmado en el mes de noviembre por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México. No se le toca una coma, ya está firmado. Los congresos tenemos que ratificar este acuerdo y no se le puede mover una coma. ¿Se va a cumplir? Vamos para adelante, México lo necesita, nos va a generar beneficios, por supuesto, y vamos a luchar porque se respete. A ver cómo ves, porque me parece que pone Nancy el dedo en la llaga. O sea, a ver, el Senado está dispuesto a ratificar, evidentemente, y seguramente no tendrá problema. Nunca he visto mayor crítica de ninguno en el tema, pero pues, necesitan certidumbre de saber que si van a firmar, pues se va a cumplir. Si no, ¿no sería un poco un papelón? Bueno, aquí hay dos escenarios, ¿no? Y bueno, se había comentado previo a que Donald Trump iniciara con esta amenaza de los aranceles, donde ya iba pues en caballo de Hacienda, ¿no? En los tres poderes legislativos. Ahora se metió mucho ruido, como dijimos en la primera intervención, pero yo creo que efectivamente el gobierno de México tiene que mandar un mensaje de certidumbre, porque al final del día... el gobierno mexicano sí tiene que mandarlo y lo quiere enviar al Senado, pero él no lo está recibiendo el Ejecutivo. Eso es lo que yo estoy leyendo. O sea, el problema es, el viernes está citado Ebrard para que les explique. No, para que nos aclare si hay algún acuerdo, como Trump lo ha manifestado, sacando su hoja del saco, pero no mostrando el acuerdo, porque en 45 días si no cumple, entonces yo lo voy a mostrar. A ver, no podemos trabajar con secretos. Si hablamos de una transformación del gobierno, tenemos que hablar con la verdad y tenemos que dar a conocer. Ebrard nos mandó el día de ayer una crónica muy amplia de todo el trabajo que se hizo en esta visita y por supuesto nos manda el acuerdo al que llegaron, y lo único que dice es: vamos a detener la migración, vamos a contenerla, Guardia Nacional plantada en el sureste, y en 45 días nos volvemos a sentar. Eso es lo que nosotros tenemos en claridad. No está poniendo ni cifras, ni cuotas, ni si implica, por ejemplo, algún cambio respecto a la política arancelaria, incluso el propio tratado. Sí, y bueno, sí, efectivamente, lo que está pidiendo Estados Unidos no es muy claro. Está pidiendo mayor cooperación de México en el tema migratorio, pero no hablamos, por ejemplo, de números, de estadísticas, exactamente cómo medir esa cooperación, ¿no? Y al final del día es un tema también que el presidente Trump puede decir, bueno, no están cooperando, sí están cooperando, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo van a evaluar? Se llama discrecionalidad, o sea, si no hay número... No se puede. A ver, si no hay número es discrecionalidad, pero si hay número también es una cosa un poco fuerte, que al México le diga, a ver, cuota, tienes que recibir 1,000 al mes, por ejemplo, o tienes que sacar 2,000 a la semana en la frontera sur. Pero eso también nos lleva a que es un bluff del presidente Trump, porque va a decir, bueno, México está cumpliendo, como al final del día yo pienso que va a ser. Lo que decíamos hace unos momentos, no podemos, o sea, el punto es que si llegamos a una guerra comercial,
de aranceles, que si Estados Unidos obviamente dice México no está cooperando, te vamos a poner aranceles, esa situación yo no la veo llegar. A ver, pero incluso ese escenario valdría como contexto para ratificar el TEMEC. El TEMEC. Por eso Esa yo es creo la que debe pregunta. ser por dos pistas distintas y lo platicamos. Ahora, también, por ejemplo, de lo único que tenemos entonces certeza es el despliegue de la Guardia Nacional y la retención de los migrantes, porque, digo, en esta lógica también se ha sacado mucho dato de que hay que resolver la emergencia humanitaria, que hay que reforzar las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México, que hay inclusive hasta la instrumentación de una sección 235B, 2C, en la Así frontera es. sur, o sea, como para retener. Entonces, pues también se trata de tener certeza o de querer poner inclusive a México en una posición similar, digamos, a la de Turquía, en la que quieres volverlo un tercer país seguro. Entonces, Pero a partir de 2016, eso es lo que justo la senadora dice que no. Yo creo que no Que no podemos, estamos y no tenemos listos. condiciones para ponernos en un tercer país seguro, no tenemos la infraestructura, no tenemos en las zonas fronterizas. Ayer tuvimos en el Senado un ejercicio con un taller de migración y era muy importante que ni siquiera nuestros albergues son albergues, para que me entiendas. Bueno, los O sea, albergues son de la sociedad civil, de organizaciones la civiles. mayoría de los que funcionan como albergues fijos son de la sociedad civil, pero en un tema de emergencia utilizamos la escuela, el gimnasio, el auditorio para montar un albergue provisional y dar atención. Si México cree estar lista de manera personal, yo no creo que estemos listos ni económica, ni tenemos la infraestructura, ni el personal para atender una emergencia como podría ser la frontera de Turquía. No estamos listos. Déjenme estamos hablando de la aprobación, la ratificación del TEMEC allá en el Senado, convocado para un periodo extraordinario próxima semana, y nos quedamos con un tema que era importante y era, a ver, es muy confuso el contexto en el que se está dando esta ratificación. El propio secretario de tu comisión de Relaciones Sí, Exteriores de Vasconcelos. Vasconcelos acaba de estar en Estados Unidos, y ahí, por lo menos lo que yo leí o lo que él informó, fue que había disposición de avanzar. Sin embargo, no te queda tan claro, porque lo decía en el corte Roberto, también el TEMEC lo vende el propio Trump. Fíjate qué locura. Por un lado los aranceles y por otro lado vende el TEMEC como un éxito de su gobierno. Congruencia. ¿Eh? Pides, ¿no? O sea, Congruencia. juega Vamos todas a las actuar. pistas. Juega todas las pistas y esa es la lectura que debemos darle. ¿En qué pista vamos a jugar con Trump? ¿En la pista política? Pues entonces ahí el Senado de la República no tiene injerencia. Nosotros tenemos que buscar la ratificación para el beneficio de los ciudadanos y de este tratado que nos ha dado tanto y que nos puede dar más. Hay muchas diferencias y algún día tendremos la oportunidad de platicar a fondo el contenido de los 34 capítulos, pero la verdad vale mucho la pena este nuevo tratado con una supervisión a 6 años, un volvernos a sentar, no dejar pasar 25 años, porque al final es vigente el Telecán, es el que funciona y va a seguir funcionando hasta cuánto no se ratifique. Bueno, y funciona, y en algunas cosas limitadamente, porque por ejemplo tú decías, había ahí disposiciones en el Tratado de Libre Comercio que impedían la imposición de aranceles, Así, ¿cierto? hay y son vigentes. No había. Eso no se ha modificado. Ahí No se han están. modificado, ahí están y estamos conscientes de ellas y conocemos a fondo el tema. Entonces no podemos permitir que Trump salga y diga, y el lunes, y en 45 días, y no, y ahora a ver qué más. A ver, no es el trato que merecemos. Bien hablabas, hay que respetar la soberanía, hay que darnos a respetar, hay que poner límites muy claros, hay que ser muy firmes y todos los actores que tenemos que participar en política exterior tenemos que mandar un mensaje de sí a una relación productiva y amistosa, pero nunca a la sumisión de Estados Unidos. La relación bien. se ve es un tanto como compleja, sobre todo porque nos vemos atrapados en este círculo como político por parte de Estados Unidos, ¿no? Inclusive la propia Nancy Pelosi llegó a decir que sometería a votación la ratificación una vez que se haya implicado la reforma laboral en el caso de México, ¿no? Entonces no es la primera vez que sería como una especie de intervención o de injerencia de alguna manera en las cuestiones legales de México, ¿no? A ver, es que justo ese es el punto que me interesa destacar. Traes por un lado una situación como la migratoria donde te están diciendo tienes que hacer esto, así de directo. Sí. Tienes una situación laboral en la que Una reforma también sindical. hubo unas exigencias fuertes e incluso, eso sí que ahorita lo tocamos porque también hay declaraciones de Napoleón Gómez Urrutia diciendo, oigan, allá nos están pidiendo y a nosotros nos conviene incluso que haya un monitoreo, lo que tú dices, del cumplimiento de los acuerdos laborales. A ver, hay dos temas de política interna. De interno.
que están siendo, digamos, recibiendo injerencia. De alguna manera. Exacto. Entonces, por parte de, ¿qué se llama? Es un escenario nuevo, es un escenario, porque es la primera vez que se presenta, inclusive con un presidente como Trump, en el que aparte es capaz de utilizarlo y de lograrlo, ¿no? O sea, y en esta lógica del pleito interno que ellos tienen, también se utiliza y se manifiesta, y inclusive hasta se generan y se logran estos, ¿qué se llama? De manera indirecta o directa, este tipo de acuerdos, porque al final la mayoría de las veces consigue los objetivos que él busca, ¿no? Entonces eso es algo que me gustaría recordar y rescatar de todo esto. O sea, no es la primera intervención. Pero a mí me preocupa el costo. El costo. El costo que estamos, si lo estamos pagando, el costo es, habría dos experiencias importantes de injerencia. Ya olvídate de las calificadoras o los números internacionales en el plano de la economía, que así han funcionado hace 20 años o más. Claro. Pero en estos temas estás teniendo una intervención como nunca la habíamos visto, salvo que me corrijan. Sí, al final del día hay que ver lo que está buscando el presidente Trump y que dio origen justamente a la renegociación del TELCAN, ahora TEMEC, y que era disminuir el déficit comercial de Estados Unidos respecto a México. Mucho de ello es en la industria automotriz, por eso sube el umbral del contenido regional del 62 al 75%, $16 la hora en al menos 40% de los centros de producción de autos y autopartes, pero ahí está vinculado el tema laboral, porque en muchas de las plantas donde se ensamblan estos autos no existen sindicatos auténticos. Ajá. Y esos sindicatos fantasma o esos contratos de protección llevan el salario a la baja, y al final del día lo que está buscando el presidente Trump es que a través, porque el tema laboral ahora ya está es un capítulo dentro del TLC, ya no es un anexo, del TEMEC, y ya no es como el anterior, que era un anexo. Entonces, a través, si un país o no se están respetando los estándares laborales de libertad de asociación, de formación de sindicatos, etcétera, puede venir una demanda. A ver, pero es que ese es justamente el punto. En el caso laboral están pidiendo que se prevea incluso un mecanismo para ver si se cumple con la implementación de dicha legislación. En el caso migratorio también lo están diciendo, y revisiones 45 días para ver si cumpliste con tus compromisos. Por eso tenemos que ser cuidadosos en la forma de comunicar. En el Senado de la República aprobamos ya en materia laboral esta asociación libre de sindical, libertad sindical, que nos permite que hoy quienes trabajan en las empresas puedan tener un poco de libertad laboral y mejores condiciones, de acuerdo no a beneficiar a unos cuantos, sino a beneficiar a la mayoría de los trabajadores. Vamos avanzando, vamos haciéndolo bien. No podemos ceder a los caprichos de Trump. Tenemos que ratificar el tratado, tenemos que esperar que Canadá y Estados Unidos hagan lo propio, y en ese ínter dividir un acuerdo que el Ejecutivo hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre migración sin amenazas. Es ahí donde debemos ser muy firmes, y es donde pediremos al gobierno de la República que sea firme con el presidente Trump. No vamos a estar cada 45 días sometidos a la amenaza de aranceles o del incremento de los mismos. Es que ahí viene, el siguiente punto que llama la atención. El gobierno del presidente López Obrador ha evitado confrontar con Estados Unidos hasta ahora, pero creo que lo decías tú hace rato, si en 45 días viene o aceptas el tercer país seguro o van los aranceles, me cuesta trabajo pensar, sobre todo si no estamos listos, que no vaya a haber confrontación. ¿Tú qué crees? Y si hay confrontación, imagínate el contexto para avanzar en el TEMEC. Yo creo que evidentemente en este escenario que ya se ha dado de manera parcial, si consideramos por ejemplo los aranceles al aluminio y al acero, donde hubo una retaliación de México a ciertos productos que justamente afectaban en sectores que eran la base electoral del presidente Trump, y probablemente eso es lo que va a pasar. O sea, evidentemente si el presidente Trump decide imponer estos 5% de aranceles, ya lo advirtió la Secretaría de Economía, va a imponer también aranceles en forma de carrusel, y eso dio resultado, porque al final del día se quitaron, quitaron los aranceles. Subiría la espiral de confrontación.
Claro, Sin lugar a pero dudas. yo creo que ahorita lo que primero hay que hacer es buscar la vía diplomática y la paradiplomática, es decir, una diplomacia paralela con gobernadores, con representantes del Congreso, con cámaras empresariales, en fin, otros que no sean el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, es decir, prepararse para lo que viene. Prepararse para lo que viene, porque efectivamente yo no creo que esto sea muy duradero. Un 5% afecta a México, pero también afecta a ellos. Y probablemente sería un mes o 2 meses. Yo no sé qué piensan ustedes. O sea, en ese escenario sí, porque como el escenario completo es muy ambiguo en realidad, o sea, 45 días pero sin cifras, sin indicaciones como un tanto claras, sin saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer y qué atacar. Entonces, suponiendo un escenario, digamos, más catastrófico en el subir los aranceles, pues podrías a lo mejor entrar en esta espiral de subir aranceles, pero también creo que es importante resaltar que, nuestra resistencia económica no es muy alta, ¿no? Entonces, comparada también por los pronósticos de otras instituciones de que el PIB va a la baja y le sumas estos factores, podría ser una carta para jugar a corto plazo, pero tampoco es una carta que pueda durar mucho. Entonces, como coincido con el doctor, es más jugarle a la diplomacia y a la paradiplomacia, ¿no? Estamos hablando de la aprobación del TEMEC, su ratificación en el Senado de la República, que la próxima semana va a tener ahí un extraordinario en un contexto muy complicado, muy confuso, de amenazas de imposiciones de aranceles, como sabe, que no han desaparecido en 45 días, se podrán revalidar. Un peligro que se aleja, pero no se ha ido del todo, mientras en el Senado buscan abrir nuevamente o mantener abierto el comercio con los 3 países de América del Norte. Y vamos para conclusiones. Próximo viernes tienes al canciller Ebrard. ¿Qué es lo que esperan o cómo les daría certidumbre a ustedes para avanzar en la ratificación la próxima semana en el periodo extraordinario? Yo creo que la posición del Senado en ese sentido es esperar firmeza por parte del canciller Ebrard, decir: esto fue el acuerdo al que se llegó, este es el dictamen que se firmó. Claridad, transparencia. Claridad, transparencia, ¿verdad? Y firmeza forzosa. Si no logramos eso, no podemos mezclar. Entonces vendrán las observaciones por parte de los senadores en cuanto a la política exterior que está manejando el gobierno federal, que no creo que sea el caso. Ebrard, yo creo que es un gran negociador, es un hombre que entiende de estos temas y que además actuó en consecuencia y nos da certidumbre, y si quieren verlo de alguna manera, nos da un respiro de 45 días. Pero tenemos que tener claridad en que el acuerdo al que llegó el gobierno de México con Trump no es un acuerdo que debe impactar ni repercutir en el Tratado de Libre Comercio entre los 3 países. Por eso la ratificación se llevará a cabo la próxima semana, será por unanimidad. Todas las fuerzas políticas del Senado han manifestado. Ese es el tema, lo comentábamos en el entrevista. No hay ninguna fuerza política que se oponga. No hay costos políticos de hacerlo. ¿Cómo ves, Roberto? Sí, bueno, y también hoy subsecretario para Relaciones Exteriores de América del Norte, Jesús Seade, estuvo muy involucrado, ¿no?, en la última fase de la negociación de lo que es ahora el TEMEC. La mayoría de los partidos ven con buenos ojos, incluso durante el proceso de negociación y ratificación, yo no vi una oposición muy fuerte, ¿no?, a ese nuevo TEMEC. Entonces, al final del día, lo comentamos también hace unos momentos, hace algunos meses yo tenía la visión o la opinión de que habría que esperar la parte de Estados Unidos para que los demócratas le podían poner unas piedritas a Donald Trump, complicando la ratificación del TEMEC, y eso podría llevar a algunos cambios. Entonces, lo conveniente era esperar. Sin embargo, ahora con esta amenaza a los aranceles, donde la semana pasada esta delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, que tuvo una negociación exitosa, donde decían pocas palabras: estamos a favor del libre comercio, porque esta imposición de aranceles va a afectar en una economía integrada como es América del Norte, una de las plataformas industriales más competitivas. Entonces, si pones aranceles, y ahora con este mensaje de que no lo aprobamos, entonces yo creo que había que tener una congruencia, y también es un mensaje de México, en fin, del Estado mexicano, el Senado, el gobierno, de que sí hay una postura a favor del libre comercio. A pesar de que, incluso, lo comentábamos hace un momento,
Otra postura podría haber sido, si eso es algo que quiere vender en su proceso electoral, el TEMEC, pues podría haber sido también un arma de negociación o no. Alfonso, ¿cómo ves tú? Sí, yo creo que sí. O sea, definitivamente en ese sentido sí. Y también me gustaría recalcar que yo creo que una responsabilidad que tiene Ebrard ahorita, después de los 45 días y todo eso, es darnos certeza exacta de qué es lo que sucede después en caso de no cumplir las supuestas condiciones de Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que sigue, o sea, porque de lo único que tenemos ahorita certeza son 6,000 elementos desplegados de la Guardia Nacional en algunos estados de la frontera, ¿cómo se llama? En algunos estados del sur, perdón, de la República, ¿no? Entonces, yo creo que es importante saber la certeza y saber, bueno, qué más sigue, qué condiciones hay, qué sucede en ese escenario. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Cómo ves, Nancy? Pues estaremos muy atentos, agradeciendo siempre que ustedes difícil, nos ayuden a informar a la población. Es un momento complejo porque nunca se había abierto tanto una discusión. Era como el gobierno manda la instrucción al Senado, el Senado ratifica, hace 25 años nadie observa, no hay seguimiento, pero da grandes frutos. Y al final del sexenio de Peña se decide hacer, porque se nos vienen los tiempos, se decide hacer la revisión y viene un documento que de verdad los invito a conocer, un documento mucho mejor ejecutado para la relación comercial con los tres países.